Julián Herrera, escritor mexicano de 40 y tantos años, había decidido que aquel invierno sería distinto. Tras años de publicar novelas de horror ambientadas en ciudades sofocantes y violentas, buscaba un paisaje nuevo, un silencio que le permitiera respirar y, quizá, reinventarse. La Patagonia Argentina le parecía un escenario perfecto, montañas nevadas, lagos inmensos y un aislamiento que prometía inspiración. Así, alquiló una cabaña cerca de Bariloche, en un paraje apartado, con la idea de pasar allí varias semanas escribiendo y caminando entre bosques de lengas y cipreses. El viaje comenzó con entusiasmo. Desde Buenos Aires tomó un vuelo hasta Bariloche, y allí rentó un automóvil para recorrer los caminos secundarios que lo llevarían a su refugio. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de nieve, y el aire frío se filtraba por las rendijas del vehículo. Julián, acostumbrado al calor del Valle de México, sentía cada bocanada como un recordatorio de que estaba entrando en un territorio extraño, casi hostil. Sin embargo, esa hostilidad lo atraía, la idea de perderse en un paisaje blanco y silencioso lo llenaba de una emoción que rozaba el vértigo. A medida que avanzaba, la tarde se oscurecía con rapidez. El cielo, antes diáfano, se tornó gris plomizo, y un viento helado comenzó a azotar los árboles. La radio del coche apenas captaba estaciones locales, voces distorsionadas que hablaban de tormentas en la región. Julián pensó que sería prudente detenerse en algún pueblo, pero la carretera se había vuelto cada vez más solitaria. No había casas, ni luces, solo kilómetros de bosque y montañas que parecían cerrarse sobre él. De pronto, la nieve empezó a caer con furia. Los copos golpeaban el parabrisas como agujas, y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Julián apretó el volante, intentando mantener el control, pero el camino de ripio se volvió traicionero. Una curva cerrada lo tomó por sorpresa, el coche derrapó, patinó sobre el hielo y terminó deslizándose hacia un barranco poco profundo. El impacto fue brutal. El dolor le atravesó la pierna derecha y un mareo lo dejó sin aliento. El motor se apagó, y el silencio del bosque, interrumpido solo por el viento, se volvió insoportable. Aturdido, intentó salir del vehículo. La puerta se abrió con dificultad, y el aire helado lo golpeó como una bofetada. Apenas logró arrastrarse unos metros sobre la nieve antes de desplomarse. La oscuridad lo envolvía, y el frío comenzaba a morderle la piel. Fue entonces cuando vio una silueta moverse entre los copos, una figura robusta, envuelta en un abrigo oscuro, que avanzaba con paso firme hacia él. Julián intentó hablar, pero apenas emitió un gemido. La mujer se inclinó sobre su cuerpo, lo miró con unos ojos intensos y le dijo con voz grave: «Tranquilo, señor Herrera. Yo lo cuidaré». Antes de perder el conocimiento, Julián alcanzó a notar que aquella desconocida parecía saber exactamente quién era. Cuando Julián despertó, la primera sensación fue el olor penetrante de madera húmeda y un leve aroma a alcanfor. Estaba recostado en una cama antigua, cubierta por mantas pesadas, en una habitación iluminada apenas por la luz de una lámpara de querosén. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la casa con cada ráfaga de viento. Intentó moverse, pero un dolor agudo en la pierna le recordó el accidente. Una voz femenina, firme y grave, lo sacó de sus pensamientos. «No se esfuerce, señor Herrera. Está a salvo». La mujer que lo había rescatado apareció en el umbral. Era robusta, de rostro curtido por el frío, con un cabello oscuro recogido en un moño apretado. Vestía un suéter de lana gruesa y un delantal manchado de harina.
Se presentó como Amalia, enfermera retirada, y le explicó que lo había encontrado inconsciente en la nieve, que lo había llevado hasta su casa y que ahora debía descansar. Al principio, Julián sintió gratitud. Amalia le ofreció té caliente, pan casero y un cuaderno para que pudiera escribir si lo deseaba. Su tono era amable, casi maternal. Sin embargo, pronto comenzó a notar detalles inquietantes. En la sala principal, sobre una mesa, había una pila de periódicos amarillentos con su rostro en la portada. En las paredes colgaban frases de sus novelas, copiadas a mano con una caligrafía obsesiva. Incluso encontró una vitrina con objetos relacionados con sus historias, una muñeca con la cara quemada, un crucifijo oxidado, un cuchillo envuelto en tela. «Soy su fan número 1», dijo Amalia con una sonrisa que no alcanzaba a suavizar la intensidad de su mirada. «Nadie entiende sus libros como yo». Julián intentó disimular su incomodidad. Preguntó por un teléfono, por la posibilidad de avisar a la policía o a algún vecino. Amalia negó con calma, la tormenta había bloqueado los caminos, las líneas estaban caídas y nadie llegaría en semanas. «Aquí estará seguro», repitió, como si la frase fuera un mantra. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Amalia lo atendía con dedicación, le cambiaba las vendas, le preparaba comidas abundantes y le contaba historias de su juventud como enfermera en hospitales rurales. Pero cada gesto de cuidado estaba teñido de una vigilancia constante. Nunca lo dejaba solo demasiado tiempo, y cada vez que Julián intentaba levantarse o acercarse a la puerta, ella aparecía de inmediato, con una sonrisa rígida y una advertencia velada: «No debe forzar la pierna. Podría empeorar». La casa misma parecía cómplice de aquella vigilancia. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. El reloj de péndulo marcaba las horas con un sonido metálico que se repetía como un recordatorio de su encierro. En las noches, Julián escuchaba pasos en el pasillo, aunque Amalia aseguraba que vivía sola. La gratitud inicial se transformó en inquietud. Julián comprendió que no estaba en manos de una simple anfitriona, sino de alguien que lo conocía demasiado, alguien que había esperado este encuentro como si fuera parte de una historia escrita de antemano. Los días se convirtieron en semanas, y Julián comenzó a sentir que el tiempo dentro de la casa de Amalia se deslizaba de manera distinta, como si el reloj de péndulo marcara horas que no correspondían al mundo exterior. La tormenta seguía azotando los bosques, y cada intento de calcular cuánto había pasado desde el accidente se volvía inútil. La rutina era siempre la misma: despertar con el olor a pan recién horneado, soportar la revisión de sus heridas, y luego enfrentar la mirada expectante de su anfitriona. Una tarde, Amalia entró en la habitación con un gesto solemne. Traía en las manos un paquete envuelto en tela, la máquina de escribir que Julián había dejado en su equipaje. La colocó frente a él, sobre una mesa improvisada, y le dijo con voz firme: «Es hora de que continúe su obra». Al principio, Julián creyó que era un gesto amable, una forma de devolverle su oficio. Pero pronto comprendió que no se trataba de libertad creativa, sino de una imposición. Amalia había encontrado el borrador de su nueva novela y lo había leído con devoción. Descubrió que en esas páginas Julián planeaba matar a su personaje favorito, una mujer que ella consideraba la verdadera heroína de su saga. La reacción fue inmediata: furia contenida, lágrimas que se transformaron en gritos, y finalmente una orden inapelable. Debe reescribirla. No puede traicionarla. Desde entonces, cada jornada se convirtió en un tormento.
Amalia lo sentaba frente a la máquina, vigilando cada palabra que tecleaba. Si dudaba, si intentaba desviarse del rumbo que ella había trazado, golpeaba la mesa con tal fuerza que el sonido resonaba en toda la casa. Julián, debilitado por el dolor en la pierna y la falta de contacto con el exterior, comprendió que su supervivencia dependía de complacerla. La escritura se volvió un acto de resistencia disfrazado de obediencia. Mientras Amalia celebraba cada capítulo que mantenía viva a su heroína, Julián escondía pequeñas señales en el texto, frases ambiguas que sugerían un desenlace distinto. Era su manera de luchar, de no ceder completamente a la voluntad de su carcelera. Las noches eran aún más perturbadoras. El escritor escuchaba pasos en el ático, crujidos que no podían atribuirse solo al viento. A veces, voces apagadas parecían pronunciar su nombre, como si otros hubieran estado allí antes que él. Julián comenzó a sospechar que Amalia no era una simple enfermera obsesiva, sino alguien que había repetido este ritual con otros escritores, atrapándolos en la misma casa, obligándolos a crear historias que nunca verían la luz. El miedo se mezclaba con la certeza de que la casa misma participaba en el encierro. Las paredes parecían absorber el sonido de sus gritos, y las ventanas, cubiertas por nieve, se volvían espejos opacos que devolvían su rostro deformado. Julián comprendió que no solo estaba escribiendo bajo coerción, estaba escribiendo para sobrevivir, y cada palabra era una cadena más que lo ataba a aquella prisión blanca. Semanas después, cuando la tormenta finalmente cedió y los caminos fueron despejados, un grupo de rescatistas llegó hasta la cabaña de Amalia. La escena que encontraron parecía arrancada de una pesadilla. La puerta estaba entreabierta, cubierta por una capa de hielo, y el interior mostraba signos de abandono, platos con restos de comida petrificada, mantas arrugadas, y la máquina de escribir en el centro de la sala, rodeada de páginas dispersas. El manuscrito titulado El invierno de claridad descansaba sobre la mesa, con las últimas hojas manchadas de un líquido oscuro que los rescatistas no se atrevieron a identificar de inmediato. Afuera, en el patio trasero, hallaron el cuerpo de Amalia, congelado bajo la nieve, con una expresión de júbilo en el rostro, como si hubiera alcanzado una victoria íntima. De Julián Herrera no había rastro. Ni huellas, ni pertenencias, ni señales de que hubiera escapado. Algunos aseguraron que el escritor había logrado huir y regresó a México, ocultándose para siempre. Otros, más supersticiosos, afirmaron que la casa lo había absorbido, que sus palabras se habían fundido con las paredes y que ahora era parte de las voces que se escuchaban en el ático cuando el viento soplaba con fuerza. Los vecinos de la zona comenzaron a evitar el lugar. Decían que, en las noches de nevada, la cabaña se iluminaba por dentro con una luz amarillenta, como si alguien siguiera escribiendo. Los más osados aseguraban haber visto una silueta frente a la máquina de escribir, tecleando sin descanso, mientras otra figura, robusta, inmóvil, lo observaba desde la sombra. Con el tiempo, la historia se convirtió en rumor, y el manuscrito fue guardado en los archivos policiales. Nadie quiso leerlo completo, las frases parecían cambiar de orden cada vez que alguien lo abría, como si el texto se reescribiera solo. Algunos párrafos hablaban de un invierno eterno, de un bosque que nunca dejaba salir a quienes lo habitaban, y de una mujer que exigía fidelidad absoluta a los personajes de ficción. La nieve siguió cayendo sobre Bariloche, cubriendo la cabaña como un sudario. Y cada vez que el viento arrastraba un eco desde el bosque, los lugareños murmuraban que era Julián, atrapado en su propia obra, condenado a escribir sin descanso, mientras la casa lo mantenía prisionero en un invierno que nunca terminaría.